40 años. La guerra se desarrolló en Malvinas, pero dolió en cada rincón de la Argentina. Hoy, Mercedes, provincia de Corrientes, tan lejos de casa. Adrián Puente, cronista especial. Solo en Telefe Noticias. Prestale ahora mucha atención a este mapa que te vamos a mostrar. Nuestro primer informe de Malvinas a 40 años de la guerra tuvo como escenario a Puerto Madryn, la ciudad que abrazó a los soldados antes del olvido tan injusto. Y después pasamos a Punta Alta, que fue la ciudad del duelo del duelo eterno. Y anoche te mostramos a Puerto San Julián, allí lo tenés, el nido de héroes. ¿Dónde vamos hoy? A Mercedes, provincia de Corrientes. 2.502 kilómetros separan esta ciudad de las Islas Malvinas. Prácticamente toda la latitud de nuestro país, del territorio nacional. Por eso titulamos Tan lejos de casa a nuestro cuarto informe especial. Tan lejos de casa estuvieron los soldados correntinos que vivían en una zona calurosa y los mandaron a combatir a 15 grados bajo cero. Una desventaja extra para todas las que ya tenían. Y esa es la historia que hoy nos va a narrar Adrián. El señor Adrián Puente. Adri, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Rodri, ¿Cómo fue ese viaje? Muy bien, muy emotivo. Estamos hablando del medio de la provincia, tierra adentro, ¿sí? Y pensaban tan lejos de casa, ¿no? Y se van a dar cuenta en los testimonios que esto empieza en Mercedes, en el corazón de la provincia, pasa por Paraná, baja a Buenos Aires, baja a Puerto Madryn y de pronto va a Malvinas. 4 climas y la misma ropa. Granjeros que los bajaron del tractor y los subieron a un tren. Y que de pronto, sin decirle dónde iban, más que vamos al sur, se encontraron de pronto en una trinchera en Puerto Madryn. Esto es en Puerto Darwin. Esta es la historia resumida, sintética, de lo que han vivido más de 700 soldados que pasaron de trabajar en el campo a pelear en el frío polar. Pensaba que reconocieron, se encontraron con su propio país para llegar a darlo todo por la patria y que muchos no volvieron. Y muchos familiares, ¿sabes, Cristina? Esperaron en una estación que hoy ya no existe, una estación de tren que se pulverizó en los 90, que queda hoy como mudo testigo de esa realidad, un museo y un zambódromo, porque en eso se convirtió aquella estación de tren. Y muchas familias han estado, y madres en particular, han estado esperando décadas, poniendo la misma reposera, el mismo banquito, cada vez que anunciaban la llegada del ferrocarril, a ver si en algún momento ese hijo desaparecido volvía. Qué triste. Cuánto dolor. Allí vamos, Mercedes, Corrientes. Tan lejos de casa y sin embargo lo dieron todo. El regimiento número 12 de la localidad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, fue una de las instituciones militares más importantes del país. Hoy se llama Grupo de Artillería de Monte número 12. Aportó una enorme cantidad de soldados. Y se fueron vía Comodoro Rivadavia. Y a mitad de camino se dieron cuenta que el principal enemigo no eran los ingleses en principio, era el clima. Acá estamos con un promedio diario de más de 30 grados y el combate en Malvinas proponía nada menos que temperaturas bajo cero y vientos huracanados superiores a los 60 kilómetros por hora. Los bravos de Malvinas, como cita esta leyenda, tienen su cenotafio, aquí en el regimiento número 12. Con la vestimenta de época, para que tengan noción de contexto de cómo los soldados argentinos combatían, y especialmente los correntinos en Malvinas. Y aquí tenemos cada una de las columnas que lamentablemente recuerdan las peores consecuencias de la guerra. 33 personas que salieron de aquí no volvieron, fallecieron. Un centenar terminaron con consecuencias de la guerra. Y fue, como decíamos,
posiblemente una de las instituciones militares más importantes porque aportó más de 700 soldados. Uno de ellos fue Hugo. Ahora es. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos por visitarnos acá. ¿Te acuerdas cómo empezó todo, Hugo? ¿Cómo fue aquel momento en que te dijeron al camión, a la guerra? Bueno, yo hice el servicio militar en el año 81 y el 2 de abril mi padre me avisa que se levantaba temprano, ¿no?, para ir al campo, que se tomó la Malvinas, y el día 6 sí ya me llegó la citación que me tenía que presentar a mi unidad. Y ahí toda la preparativa para irnos al sur. Y yo no conocía, ¿no? Yo hasta Buenos Aires nunca más pasé. ¿Y en qué momento te enterás que era Malvinas? Bueno, eso ya fue en Comodoro Rivadavia, ya cuando la orden que teníamos que pasar a Malvinas con el Regimiento 12, ¿no? ¿Y con qué te encontraste? Y bueno, el frío, el primer día que bajamos, el frío, el viento, el agua-nieve, ya era otra cosa, ¿no? Que nunca... la primera vez que fui al sur, ¿no? ¿Podríamos pensar que fue el primer enemigo el frío? Y yo digo que también. ¿Lo padeciste? Sí, el frío lo padecimos bastante, sí. ¿Qué te pasó? Y bueno, tuve principio de congelamiento. La mayoría los pies, de estar mojado, ¿no? Horas de trinchera. Hora de trinchera, mojado, lluvioso, por ahí sí, y filtraba a veces nuestra posición. Dentro de tu batallón, tus compañeros, algunos perecieron, los viste caer en batalla. Me tocó salir a juntar a los compañeros, y eso fue el momento más doloroso, ¿no? Que no nos podemos olvidar. ¿Cómo los recordás? Mira, yo hace 10 años empecé a armar un museo de Malvinas privado mío, y ahí le rindo homenaje a todos ellos. Perdona. Tranquilo, Hugo. Tranquilo. Antonio, ¿recibió la noticia de tener que ir a Malvinas en ese lugar? No. Yo me dieron franco un fin de semana, un viernes de tarde. Le avisan a mi mamá de que entramos en guerra. Le miré y le digo, ¿en guerra? Sí, me dice que Malvinas, no sé. Y bueno, le digo, voy mañana. Y fue así. Dormí un rato en mi casa y al otro día me levanté y caminé porque ya no había más vehículos para traernos. ¿Estabas preparado para el combate? No. Teníamos instrucción, pero muy poca instrucción de combate. Antonio, ¿qué pasó con el frío? El frío fue lo más duro que nos tocó porque si bien teníamos nuestros abrigos, pero fue un cambio total. Acá en pleno invierno usamos un rato la campera y tipo 8:30, 9 de la mañana ya nos estamos sacando todo porque aparece el sol. Y allá no, allá era las 24 horas frío total. Aparte de la neblina, el viento, la llovizna que nos tocó todo el tiempo que estuvimos allá. Tuvimos que adaptarnos al lugar, buscar cómo refugiarnos, cómo darnos calor entre nosotros. ¿Cómo hacían? Hicimos pozos de zorro de 2 metros por 2 metros y meternos adentro. Y nos cubríamos con el pasto que había, hicimos como un techo y nos quedábamos adentro. Exactamente desde este mismo lugar, hace 40 años, salían varios camiones con más de 700 soldados con el destino hacia las Islas Malvinas.
previo paso por la estación de ferrocarril de Mercedes y Comodoro Rivadavia. Esta foto es emblemática porque tiene el nombre de Mercedes, el nombre de la estación de ferrocarril que en 1982, en este tren que vemos ahí, recibía soldados de Malvinas. Y aquí están los primeros soldados. Las manos que se extienden para saludar a nuestros soldados. Hay euforia. Es un día de fiesta para Mercedes. Tu nombre y apellido, por favor. Insaurral de Hugo. ¿De dónde sos? Mercedes Corrientes. De Mercedes. Todo el pueblo lo están esperando a ustedes. Felicitaciones y muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Muchas gracias. Aparece otra foto con un joven soldado que responde al nombre de Hugo. Este joven soldado, hoy, saludado por todos en aquel momento, es este señor. Hugo. Gracias. ¿Cómo saliste de acá? ¿Miedo? No. ¿Angustia? ¿Incertidumbre? No sabíamos nada ¿Qué? que cuestión de la guerra. Éramos tan jóvenes, no sabíamos nada de la guerra. Un día llegó de arriba, que teníamos que alistar todas nuestras mochilas y ahí a partir a la Malvinas. Y allá llegamos y vio que allá cambió el clima. Hacía mucho frío. ¿Saliste de acá con un calor como hoy? Un calor y llegamos allá con un clima muy frío. Y ahí nos fuimos en el helicóptero de Montequén y ahí seguimos de marcha hasta Puerto Darwin. Ahora, esta foto, Hugo, es muy representativa. Vías del tren que ya prácticamente no están, que son un recuerdo. Un tren que venía con vos adentro. Lleno de soldados. Lleno de soldados, gente que te saludaba, gente que te reconocía. ¿Quiénes te están saludando ahí? Y la gente acá cuando nos están ¿Gente del pueblo? Sí, de la ciudad, sí. Cuando nosotros bajamos, ya está lleno de gente. Muchísima gente. Familiares que esperaban, como lo vemos aquí y como lo vemos aquí. Muchos familiares no se encontraron con quienes estaban esperando, porque muchos no volvieron. Ese es el ejemplo de la familia Ábalos, que estuvieron esperando aquí durante mucho tiempo. Ramona, ¿quién era Omar? Y Omar es mi hermano más chico, que se fue a la Malvinas y no volvió. Tus abuelos esperaron muchas veces acá, vinieron muchas veces a esperarlo. ¿Qué sucedió? Mis abuelos vinieron cuando llegó el primer tren con sus compañeros, que prácticamente vinieron todos. Vinieron a esperarlo y no, en el primer tren no bajó. Volvieron nuevamente al próximo tren. Pasó lo mismo, otra vez en el silencio y sin la presencia física. Mis abuelos se levantaban todos los días temprano, abrían las puertas y ventanas esperando a que él entre por la puerta. ¿Vos, Ramona, pudiste vivirlo eso, esa experiencia? Sí. ¿Tu mamá, puertas abiertas, ventanas abiertas? Y siempre esperaba a ella, a su hijo. Ellos le buscaron todo por el Chaco, todo lo buscaron. Porque le decían que estaba en el Chaco, que se fue al Chaco, nada. El sufrimiento de ellos, el ver esa tristeza en sus ojos y
El preguntar y que no te respondan nada, porque hablar de Malvinas era un tema que traía tristeza a la familia, por lo tanto no se hablaba. Entonces empecé de a poquito a preguntarle a ella, que te contaba una palabra y lloraba, mis abuelos nunca nada. Lo único que recuerdo de mi abuela es que ella guardaba siempre cosas para mi tío. Guardaba en sus bolsillos caramelitos que a él le gustaba. Omar, el tío de Mercedes, es uno de los soldados caídos en la guerra. Sus restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense en el cementerio de Darwin en el año 2018. Cuando vinieron avisaron a nosotros que sí, que realmente encontraron el cuerpo él y que está allá en Malvinas y que ya está enterrado como tiene que ser. Por lo menos sabíamos qué pasó con él. 37 años sin saber qué le había pasado a su hermano. Y tan lejos de casa, quedaron para siempre en casos como este. Ramona nunca había hablado de la guerra. Y nunca más había hablado de su hermano, como lo vimos recién. Dios mío. Pudo quebrar ese silencio en esta entrevista, con su hija al lado. ¿Vos sabés cómo se enteró de la muerte de su hermano? En su familia no se hablaba. Fue hermetismo total, silencio absoluto. Cuando identifican los restos por los exámenes de ADN de antropología forense, del equipo argentino, un vecino a 200 metros del campo donde ellos trabajaban había combatido con Omar y tuvo siempre la verdad, pero como nunca le preguntaron, nunca se lo contó. Nunca contó. 37 años después supieron que Omar murió en una trinchera al lado de ese otro soldado que después siguió trabajando en el campo como si nada hubiera sucedido. Cuando el dolor hace, de alguna manera, el sentimiento de lo innombrable, de lo tan profundo, tan desgarrador, que no se puede ni siquiera poner en palabras, ¿no? Mirá, llevaron pibes del norte al sur. Además de genocida y todos lo que sabemos de los militares de la Junta, eran malos militares. Eran pésimos militares. Ni eso hicieron bien. Mandaron a pibes a morirse de frío. Le preguntaste a todos cuál fue tu peor enemigo. ¿Alguno te dijo los ingleses? No. Para entender la locura, un pequeño pueblo que aportó con su regimiento la mayor cantidad de soldados, nos demuestra parte de esa locura que demuestra lo que fue la Junta Militar. ¿Sabes, Cris, sabes, Rodi, cuál fue la conclusión de esto? Dicho por veteranos. Los ingleses tuvieron códigos de guerra y hasta los ingleses operaron en carne viva a más de un soldado argentino tomado prisionero. Los dos principales enemigos que tuvieron por lo menos muchos de los sobrevivientes de este regimiento número 12 en Mercedes, en Corrientes, el frío y los oficiales de tropa. Los maltratos, el desprecio. Gracias, Adrián. Placer. Gracias, Adrián. Placer.